Sí, pues muchas gracias por atender esta invitación a la conferencia de prensa conjunta a la que han convocado el IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex para dar los resultados de los 11 compromisos enviados a los candidatos a gobernadores del estado de Coahuila, Estado de México y Nayarit. Se encuentra con nosotros en esta mesa Vanessa Silveira, coordinadora del Programa de Integridad Pública para el Sector Privado de Transparencia Mexicana. Está Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, y Gustavo de Hoyos Walter, presidente nacional de Coparmex. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y la Confederación Patronal de la República Mexicana expresamos nuestro reconocimiento a los 18 de 21 candidatos a gobernador en los estados de Coahuila, el Estado de México y Nayarit, que suscribieron el documento con 11 compromisos que les propusimos para llevar adelante acciones específicas de política pública en contra de la corrupción y que en caso de ganar las elecciones del próximo 4 de junio se han comprometido a atender. Somos optimistas, muy optimistas con el resultado de este primer ejercicio en el contexto de la lucha frontal que los mexicanos de todo el país llevamos contra dos de los problemas más graves que vivimos. Hablamos de la corrupción y desde luego de la impunidad. Este paso que estamos dando es muy importante. Los compromisos firmados constituyen una garantía de que en los hechos, desde el primer día de su gestión, los gobernadores que resulten electos tomarán acciones decisivas en favor de la máxima expresión en materia de transparencia, así como para generar la legislación que inhiba las prácticas de corrupción en beneficio de la sociedad mexicana. La gran mayoría de quienes aspiran a ser gobernadores de los 3 estados citados firmaron los 11 compromisos. En Coahuila, por citar el primero de estos estados, los 7 candidatos registrados se comprometieron, todos ellos. En Nayarit, 7 de los 8 aspirantes firmaron y solamente un candidato no se comprometió. Por su parte, en el Estado de México, 4 de los 6 candidatos suscribieron los compromisos y 2 no lo hicieron. Es importante que la sociedad conozca a los candidatos que están dispuestos a adoptar compromisos como acatar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, transparentar todos los procesos de compras públicas, presentar junto con su gabinete completo la declaración 3 de 3, informar sobre la contratación de deuda pública, pagos pendientes y obras inconclusas, adoptar un padrón único de programas sociales, transparentar las licitaciones de su obra pública, impulsar la legislación que esté pendiente y la conformación de los respectivos sistemas locales anticorrupción, así como adoptar las compras consolidadas de medicamentos y reducir al mínimo el manejo de efectivo en las operaciones de los gobiernos estatales. Estos 11 compromisos son particularmente importantes para los electores de cada uno de los estados que elegirán nuevo gobernador, para que antes de emitir su voto analicen los electores quienes sí se comprometieron y quienes no están con estos 11 compromisos en contra de la corrupción. El IMCO, Transparencia Mexicana y la Coparmex estaremos trabajando en un calendario puntual para que los candidatos y candidatas a gobernador que hayan firmado los 11 compromisos presenten un plan de trabajo para asegurar que cumplirán desde el primer día de su administración mediante mecanismos concretos para asegurar la correcta y oportuna ejecución de esos acuerdos. Es muy importante construir mediante sistemas sólidos y mecanismos anticorrupción
desde la base de los estados. Los mexicanos ya no vamos a aceptar administraciones que realicen prácticas como desvío de recursos, fraudes y malas prácticas que hemos visto a lo largo del país, especialmente durante los últimos años. Confiamos que en estos 3 estados con los que hemos iniciado los compromisos sean la antesala, sean el inicio para planteárselos a los candidatos de las nuevas gubernaturas que serán renovadas en el año próximo 2018. Ese proceso será histórico porque se renovará el mayor número de cargos populares de la historia reciente del país. Asimismo, hacemos un llamado a los gobiernos estatales que están hoy en día en funciones para que puedan adoptar de manera voluntaria, sin demora, estas medidas más allá de que no se encuentren en procesos electorales. Transparencia Mexicana, el IMCO y Coparmex seguiremos sumando fuerzas con otras organizaciones de la sociedad civil en el combate contra la corrupción y en contra de la impunidad. Nuestro país, México, será un mejor lugar para vivir si logramos que la mayoría de las personas que aspiran a un cargo de representación popular se comprometan de manera inequívoca a privilegiar la honestidad, la integridad y el honor en cada uno de sus actos públicos. El camino de la transparencia, de la honestidad y de la integridad es el único camino para abatir la corrupción y la impunidad y por ello lograr recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones. Muchísimas gracias. Con lo anterior, cedo el uso de la voz a Juan para que pueda hacer algunos comentarios al respecto. Muy buenos días a los colegas de los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Yo creo que la lucha contra la corrupción nos va a tomar tiempo. Tenemos que empezar a presionar y a tener iniciativas como esta para que esa lucha nos tome tiempo y ese tiempo no implique varias generaciones, sino varios años. ¿Qué es lo que a mí me parece importante de estos compromisos? Uno es que tienen fecha. Entonces vamos a poder dar seguimiento a esos cumplimientos en función de la fecha y de los indicadores y los parámetros que establecimos las 3 organizaciones para ver cómo se van cumpliendo. Y después ataca la corrupción desde distintas dimensiones. Una muy importante, el uso de tecnología para reducir la corrupción, para visibilizar los procesos de compra. Casi cada uno de estas sugerencias la podríamos asociar a alguna de las crisis o de los casos de corrupción más obscenos que ha enfrentado el país. Si hablamos de reducción de uso de efectivo, pues podemos pensar en ese avión que por ahí de 2012, proveniente del gobierno del estado de Veracruz, traía varios millones de pesos en efectivo que según el argumento que dio el gobierno de Javier Duarte era para pagar un festival cultural. Pues aquí lo que estamos pidiendo es que nos informen sobre el uso y los pagos en efectivo que son más difíciles de auditar. Sobre las 700 acciones que ha entregado la Auditoría Superior de la Federación a la PGR y no hay información, estamos pidiendo los mismos datos, o qué seguimiento se le da a esas faltas administrativas, qué seguimiento se le da a esas faltas penales sobre los resultados de estas auditorías a nivel de los estados. Incluso con el cumplimiento de esta normatividad, vamos a ver un efecto muy positivo de nuestro federalismo, que dada la crisis cleptocrática es un concepto que ha estado defenestrado y por buenas razones, el federalismo mexicano. Es que vamos a empezar a ver cómo algunas de las soluciones que se requieren para enfrentar el tema de la corrupción van a poder empezar a venir de experimentos locales, de iniciativas locales, que algunas de ellas no las tiene ni siquiera el gobierno federal y debería empezar a considerar en apropiárselas. Y otras que pueden ser útiles para replicarse no solo en estados que están en proceso de elección, sino en estados que ya tienen gobiernos electos. Por ejemplo,
el uso de papel en todos los seguimientos de los procesos de compra pública, eso no solo es tecnología del siglo XIX, sino es la forma perfecta de la discrecionalidad y la opacidad. Si todos los procesos de licitación, de adjudicación, de entrega de bienes y servicios se siguen archivando de forma física y para hacer un proceso de auditoría, de solicitudes de información o de vigilancia ciudadana hay que acceder a un archivo de papel en lugar de documentos digitales que se pueden accesar de forma mucho más ágil, eficiente y a bajo costo desde cualquier lugar. Esa transición del siglo XIX del papel al siglo XXI de los documentos digitales abiertos y la tecnología va a facilitar los procesos de auditoría y fiscalización. Y cada uno de estas ideas, de estas propuestas, de estos indicadores de medición es un paso en la dirección correcta precisamente para irle cerrando ese espacio, para irle reduciendo el oxígeno al ecosistema de impunidad y discrecionalidad que nos ha puesto al país, pues yo diría no solo en un problema de corrupción, sino hasta de credibilidad en nuestras instituciones democráticas. Y hablando a nombre del IMCO, pero yo creo que compartiendo el espíritu de las tres instituciones, lo que queremos con estas propuestas es precisamente fortalecer las capacidades del Estado mexicano, aportar ideas concretas, específicas, que se han en muchos casos aplicado en otras partes del mundo, en otras son simplemente siguiendo la línea del sentido común y las mejores prácticas que se lleven a cabo para que el Estado mexicano, para que los gobiernos estatales que se van a elegir el próximo domingo tengan muchas más facultades y capacidades de enfrentar este problema y lo que hemos vivido en el México de los últimos años no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar el mensaje de Vanessa Silveira de Transparencia Mexicana. Muchas gracias por estar aquí. Y a nombre de Transparencia Mexicana me gustaría simplemente transmitir 3 puntos. Número 1, estos 11 compromisos contra la corrupción, esta propuesta de 11 compromisos contra la corrupción que hacemos INCO, Coparmex y Transparencia Mexicana, son soluciones de política pública que hemos diseñado tras muchos años de trabajo, estas instituciones, estas 3 en la mesa y otras organizaciones. Hemos identificado por medio de nuestro trabajo y en nuestro hacer que los pain points, como le dicen, los puntos de dolor de estos temas que abordan los 11 compromisos son en donde se ubican los mayores riesgos de corrupción en estos temas y en estos procesos. De manera que siendo los puntos más vulnerables a la corrupción, de cumplirse con ellos, estamos hablando de un fortalecimiento en la calidad de la función pública y en la eficiencia del uso de los recursos públicos. Estamos hablando de un cambio trascendental que eventualmente, con un esfuerzo sostenido de cumplimiento de estos compromisos, representarían una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y de la población en los estados en donde se asuman y se lleven a cabo. Punto número 2, esta iniciativa es un elemento de peso para la toma de decisiones de los ciudadanos, junto con 3 de 3 de los candidatos a las elecciones 2017 y con el semáforo anticorrupción que monitorea la implementación de los sistemas locales anticorrupción. En este contexto electoral y de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción, los ciudadanos tienen, a través de estas 3 herramientas, elementos para tomar decisiones inteligentes, conscientes, sólidas. Nos gustaría muchísimo que hagan uso de esta información y que todo este trabajo que hacemos nosotras, estas organizaciones, de traducir cosas que en principio a lo mejor parecen lejanas, complejas e inaccesibles, son mucho más asibles y fáciles de comprender. Así es que la invitación es hagamos uso de esta información para tomar nuestras decisiones. Y punto número 3, el objetivo de esto es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por una parte, exigiendo y promoviendo que las instituciones cumplan con sus mandatos de ley y haciendo que la ciudadanía participe, como decía, de manera informada, consciente, haciendo uso de esta información accesible, sólida, para el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias. Antes de
pasar a cederles el uso de la voz para las preguntas que nos quieran formular, creo importante puntualizar este optimismo que hemos referido en razón de que, no obstante que se trata de un primer ejercicio de esta naturaleza y no obstante que es un ejercicio ambicioso, porque contiene, como aquí se ha señalado, 11 compromisos de gran profundidad en cuanto a su contenido, con sus métricas. Destacar la importancia que 18 de 21 candidatos, sin reserva alguna, se hayan allanado y hayan suscrito estos compromisos. Destacar también la importancia de que, y lo cito en orden de registro, los 3 de 3 candidatos del Partido Acción Nacional se hayan allanado a esta propuesta. Destaco la importancia que los 3 candidatos a gobernador del Partido de Revolución Institucional también hayan suscrito estos convenios. Destaco también que los 3 candidatos del Partido de la Revolución Democrática los hayan suscrito. También destacable que 2 de los 3 candidatos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional hayan suscrito estos 11 compromisos. La importancia de que 5 de 6 candidatos independientes los hayan hecho suyos y que 1 de 2 candidatos del Partido del Trabajo también los hayan signado. Lo que podemos concluir es que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y la inmensa mayoría de los candidatos de cada una de ellas han aceptado dar este paso tan trascendente, nos parece de carácter histórico, en lo que tiene que ver con un compromiso desde antes de la elección en materia de combate a la corrupción. Con esto quedamos a su disposición para las preguntas que quisieran formularnos. Iniciamos la serie de preguntas. Bueno, comentarles que esta conferencia está transmitiendo de manera simultánea en los estados de Coahuila y Estado de México. Iniciamos con...